porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. Jerry Bridges, en su libro En pos de la santidad, nos comparte una importante reflexión sobre nuestro crecimiento en santidad y la batalla que libramos a diario con el pecado. Quiero compartir en el devocional de esta mañana parte de la enseñanza del primer capítulo titulado La santidad es para ti. Bridges inicia trayendo un episodio de su vida personal que seguramente no nos es ajeno en nuestro día a día. Y dice: el estridente timbre del teléfono rompió el silencio de una hermosa mañana y en el otro extremo de la línea hablaba uno de esos individuos totalmente imposibles que Dios parece haber puesto en este mundo con el fin de probar la gracia y la paciencia de sus hijos. El hombre tenía la actitud arrogante, impaciente, exigente. Colgué el teléfono, dice Bridges, sintiéndome furioso, resentido y quizás hasta con odio. Tomando mi chaqueta, salí al aire frío con el objetivo de procurar recuperar la compostura. La tranquilidad de mi alma, tan celosamente cultivada en mí durante mi tiempo a solas con Dios en esta mañana, quedó hecha añicos y en su lugar, dentro de mí un invierte volcán emocional brotó. A medida que me iba apaciguando, el enojo se transformó en un gran desaliento. Apenas eran las 8:30 de la mañana y ya se me había arruinado el día. No solo me sentía desalentado, sino confundido también. 2 horas antes había leído una rotunda afirmación de Pablo que decía: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Pero a pesar de esta hermosa promesa de victoria sobre el pecado, allí me encontraba yo, aprisionado por las garras de la ira y del resentimiento. Si la santidad es tan fundamental para la vida cristiana, ¿por qué no la experimentamos en mayor medida en la vida cotidiana? ¿Por qué son tantos los creyentes que se sienten constantemente derrotados en su lucha contra el pecado? ¿Por qué a menudo la iglesia de Jesucristo parece amoldarse más al mundo que la rodea que a Dios? A riesgo de parecer extremadamente simplista, las respuestas a esas preguntas pueden ser agrupadas en 3 problemas básicos. El primer problema es que nuestra actitud hacia el pecado se centra en nosotros mismos más que en Dios. Nos preocupa más nuestra propia victoria sobre el pecado que el hecho de que nuestro pecado entristece el corazón de Dios. William Swan Plumer, pastor reformado de la escuela de Princeton en el siglo XIX, escribió: jamás veremos el pecado como corresponde mientras no lo veamos como algo cometido contra Dios. Todo pecado que se comete en contra de Dios, en el sentido que es la ley de Dios la que se quebranta, que es su autoridad la que se menosprecia y que es su dominio el que se desestima. Faraón y Balaán, Saúl y Judas, todos ellos dijeron: he pecado. Pero el hijo pródigo volvió diciendo: he pecado contra el cielo y contra ti. Y David exclamó: contra ti solo he pecado. Dios quiere que andemos en el camino de la obediencia, no de nuestra victoria. La obediencia está orientada hacia Dios, la victoria está orientada a uno mismo. Podría parecer que estamos haciendo meras discusiones bizantinas sobre la semántica, pero la raíz de muchos de nuestros problemas relacionados con el pecado es una sutil actitud egoísta. Mientras no reconozcamos la existencia de esa actitud y no la resolvamos adecuadamente, no podremos vivir una vida de santidad consistente. Esto no quiere decir que Dios no quiere que conozcamos la experiencia de la victoria. Más bien significa que la victoria es un subproducto de la obediencia. En la medida que nos dediquemos a vivir una vida obediente y santa, conoceremos con toda seguridad el gozo de la victoria sobre el pecado. El segundo problema consiste en que malentendemos la frase vivir por la fe, suponiendo que significa que no se nos exige ningún esfuerzo para alcanzar la santidad. De hecho, hemos llegado a sugerir que cualquier esfuerzo de nuestra parte es de la carne, en nuestro solo esfuerzo. Las palabras de J.C. Ryle son instructivas en este contexto. Dice: resulta sabio proclamar de modo tan directo, tan manifiesto y tan total como lo hacen muchos que la santidad de la persona convertida se logra solo por la fe y de ningún modo mediante el esfuerzo personal. ¿Es lo que la palabra de Dios enseña? Lo dudo. ¿Que la fe en Cristo es la raíz de toda santidad?
Ningún creyente suficientemente adoctrinado se atrevería a negarlo jamás. No cabe duda de que las Escrituras nos enseñan que al procurar la santidad, el creyente verdadero tiene que esforzarse y trabajar, además de ejercitar su fe. Bridges continúa. Tenemos que afrontar el hecho que somos personalmente responsables de nuestro andar en santidad. Y el tercer problema es que no tomamos en serio algunos pecados. Mentalmente hemos categorizado a los pecados en dos grupos, los que son inaceptables y los que se pueden realizar en alguna medida. Las Escrituras nos dicen que las zorras pequeñas echan a perder las viñas. Cantares 2:15. Y es justamente el ceder en las cosas pequeñas lo que conduce a los deslices más grandes. Al comentar algunas de las leyes más minuciosas del Antiguo Testamento dadas por Dios a los hijos de Israel, Andrew Bonar expresó lo siguiente: no es la importancia de la cuestión, sino la majestad del legislador lo que debe tomarse como norma para la obediencia. Algunos de hecho podrían considerar que estas reglas minuciosas y arbitrarias no tienen importancia, pero el principio primordial es que está en juego el obedecer o desobedecer dichas reglas, y ese principio es el siguiente: ¿es Dios un legislador santo? ¿Están sus criaturas obligadas a consentir implícitamente a su voluntad? Sí. ¿Estamos dispuestos a considerar que el pecado es pecado no porque sea grande o pequeño, sino porque lo prohíbe la ley de Dios? No podemos categorizar el pecado si hemos de vivir una vida santa. Dios no va a permitir que nos escapemos por la tangente adoptando una actitud de este tipo. Bridges cierra su enseñanza con estas palabras al lector, en este caso a nosotros, en nuestro devocional. Sugiero que dediques el tiempo necesario ahora mismo para resolver estas cuestiones en tu propio corazón. ¿Estás dispuesto a considerar al pecado como una ofensa contra un Dios santo en lugar de verlo como derrota personal solamente? ¿Estás dispuesto a aceptar tu responsabilidad personal por tus pecados, comprendiendo que al hacerlo tienes que aprender a depender de la gracia de Dios? ¿Y estás dispuesto a obedecer a Dios en todas las áreas de tu vida, por insignificante que te parezca la cuestión o la circunstancia? Aquí es donde comienza la santidad, no con nosotros mismos, sino con Dios. Solo en la medida en que podemos ver la santidad de Dios, su absoluta pureza y su aborrecimiento moral para con el pecado, allí podemos comprender lo tremendo que es pecar contra un Dios santo. Comprender este hecho es el primer paso de seguir en pos de la santidad. Mis amados hermanos, nos quedan estos 3 puntos para reflexionar acerca de nuestra lucha contra el pecado y de nuestro crecimiento en santidad. Meditemos en ello. Dios les bendiga.